Bienvenidos al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y te doy la bienvenida a la clase número 12. Y hoy vamos a seguir desmontando las traducciones. Y esta va a ser una clase muy fuerte, en verdad, porque nos vamos a dar cuenta de las incongruencias y nos vamos a dar cuenta de varias sorpresas tomando los episodios de Jacob y su lucha contra Dios. Y va a dar mucho sentido. Sin más nada que decir, vamos a ir directamente al compartir de pantalla y en esta oportunidad vamos a hacer la siguiente estrategia. Vamos a ir por diapositivas de esta manera porque va a ir de manera más fluida. Vamos a ir a Isaías 43:10 al 12. Y este texto es uno de los que eligen los testigos de Jehová para tomar el nombre de que somos testigos de Yahvé o testigos de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con minúscula. Ya eso, ya vamos captando las intencionalidades de las traducciones. Ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová o yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. De aquí los testigos de Jehová agarran el texto para decirse testigos de Jehová. De una vez yo les digo, yo no sé de qué son, de quién son testigos ellos. ¿De quién son testigos? ¿De Dios? Eso ya está mega demostrado que no es así. Son testigos de Yahvé. Ellos no saben quién es Yahvé. Yahvé no es Dios. Eso ya lo explicamos en 11 clases anteriores. Vamos a seguir a la de otra diapositiva. Quería comenzar con esto porque vamos a ir desmontando quién es Yahvé. Seguir desmontando más el tema, pero sobre todo el Dios Él. Ya me van a entender. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Vamos a leer Génesis 28:10 y dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Ya sabemos que Betel, como vimos en la clase anterior, es casa de quién, de él, del Dios él. No es casa de Dios en general, como que si hablamos de un Dios. No. ¿De quién Elohim estamos hablando? ¿De quién de los dioses? Del Elohim él. Así de sencillo. Verso 10 del Génesis 28. Salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, lo puso de almohada, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles, es decir, malaks de Dios, de Elohim, que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, y te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí Yahvé se está presentando con su nombre, a Jacob. Seguimos en la otra diapositiva. Génesis 28:15. Abran su Biblia. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob, es decir, cayó en la conclusión de que esa es la casa de Dios, es un Betel. Solamente que en la traducción no te lo está diciendo, pero no es otra cosa que el Betel y puerta del cielo. Es decir, la recepción por el sueño que vio ángeles subiendo y bajando, y en el fondo estaba Dios.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es curioso porque estos son indicios de fetichismo, costumbres de agarrar piedras o cosas de la naturaleza y relacionarlas con divinidades. Pero bueno, sigamos. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Ahora fíjense, Betel, en la misma traducción, así como llegó a la conclusión de que es casa de Dios, lo llamó Betel. Pero fíjase la traducción, casa de Dios, general, cuando en realidad es la casa de Él, del Dios Él. Fíjense la traducción, las tendencias a mentalmente hacernos ver, no, ese es Dios, el único y el verdadero. No, ¿de quién Dios estamos hablando? De Él. Y aquí te lo dice la traducción, Betel. Aunque Luz, es decir, Or, en hebreo, era el nombre de la ciudad primero. Or, que yo sepa, es luz. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, casa de Él, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya que hay una cierta cuestión, porque como ya sabemos, Dios Él es una cosa, Yahvé es otra, y va a ser esta casa en nombre de Él, pero los diezmos será para Yahvé. Pero aquí Mauro Viglino nos explica de que ya va, el hombre puede negociar con Dios. Si tú me das paz, si me cubres, si me das comida, si me proteges y llego de vuelta con vida, tú serás mi Dios. Pero si tú, Elohim, no me haces estas cosas, tú no serás mi Dios, sino que seré propenso a elegir a otro Elohim. No es que era de una vez un único Dios. En este caso, Jacob tenía la capacidad de elegir. Y aquí lo está diciendo. Si estas condiciones se cumplen, tú serás mi Elohim, pero si no, no. Ok, aquí nuevamente aparece el nombre de Yahvé. Perfecto, sigamos en la otra diapositiva. Génesis 28, 13, 16. Ahorita vamos a llegar a las conclusiones, ¿no? Es necesario tener estas lecturas. Estas lecturas fueron gracias también, o estas diapositivas de Juan Alcala, un compañero venezolano que me ayudó también a unir piezas y armar todo el rompecabezas para llegar a buenas conclusiones. Estas diapositivas son directamente de él desde su celular. Entonces, digamos, Génesis 28, 13. Y he aquí, Yahvé estaba en lo alto de ella, cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado y te la daré a ti y a tu descendencia. Vamos a señalar nuevamente, y despertó Jacob de su sueño, y ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Nuevamente estamos leyendo el mismo texto, del verso 13 al verso 16. ¿Por qué le hago leer el mismo texto? Por lo siguiente. Si vamos al Génesis 28, 13, que es lo que fuimos, lo que leímos, aquí el escrito yahwista o de Yahvé, que se refiere a Yahvé, inocula, introduce, poniendo a Yahvé en el texto. Punto uno. No debió ponerse a Yahvé en el texto. Y ya vamos a ver por qué. Y más grave aún, pone en boca de Jacob a decir el nombre de Yahvé, si se sabe que aún todavía ni siquiera a Jacob le habían cambiado el nombre a Israel. Es decir, y a su vez, digamos, también el hecho de que Jacob haya dicho el nombre de Yahvé, eso indica que hay una contradicción. ¿Por qué digo esto? Tienen que caer en cuenta, presten mucha atención porque aquí van ya los detalles. Esto es lo que acabamos de leer, Génesis 28, 16. Despertó Jacob en su sueño. ¿Y qué fue lo que dijo? Ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Si vamos a Logos Logos, que es el sitio de referencia. Una vez yo le hice aquí el copy pega, pero lo pueden verificar en la página directamente. Aquí vemos la traducción y dijo, cierto está, Yahweh, es decir, la palabra Yahweh está en el escrito, Yahweh está en este lugar. Entonces, esta traducción es correcta. Ciertamente Yahweh está en este lugar. Porque aquí hay una contradicción, porque Jacob no puede decir Yahweh, porque si leemos Éxodo 6:3 ya
Elohim Yahvé dice, y me aparecí en Abraham y a Isaac y a Jacob, lo marqué aquí en rojo, como Dios el Shaddai o Todopoderoso. Mas por mi nombre, Yahweh, no me di conocer a ellos. Nuevamente la traducción tendenciosa. ¿Por qué? Porque aquí vemos en las traducciones normalmente como Señor, cuando en realidad no debe decir Señor. Señor en hebreo significa Adonai o Adón, pero la palabra Adonai y Adón no está, está la palabra Yahvé, pero traducen como Señor. Y aquí se nubla el panorama. Punto uno, en traducciones está fatal. Y segundo, si el texto del Éxodo 6:3, que lo podemos confirmar aquí, mi nombre, Yahweh, no dice conocer, está nuevamente el nombre Yahvé. Aquí arriba está nuevamente el nombre Yahvé. Por lo tanto, fíjense, si aquí en Éxodo dice, no me voy a conocer por mi nombre Yahvé, Señor, olviden o bien, Señor, pongan Yahvé, porque aquí Jacob ya conoce el nombre de Yahvé. Ciertamente Yahvé está en este lugar y no lo sabía. O bien la palabra Jehová y coloquen la palabra Yahvé que está aquí. Listo. Hay una contradicción. Es por eso que en el capítulo pasado yo le dije, cuando les marqué el Génesis 2 del 7 al 8, entonces Yahvé Dios formó al hombre. Entonces y Jehová Dios o Yahvé Dios plantó un huerto en el Edén. Ahora ya se dan cuenta, es decir, los escritores. ¿Quién sabe quién escribió esto? Porque no hay ciencia cierta quién lo escribió. Eso fue en la reescritura desde Esdras y un conjunto de doctores de la ley dentro del exilio de Babilonia y posteriormente para rescatar estos libros. Tratan de colocar a Yahvé al lado de la palabra Elohim, haciéndonos caer en una cuenta arbitraria de que Yahvé y Dios es lo mismo. Y aquí vemos la manipulación del texto, donde indica, gracias a Juan Alcalá, que hizo estas asociaciones, del cual ordené aquí, en el hecho de que precisamente en Éxodo 6:3 afirma que no fue conocido por su nombre Yahvé, pero Jacob ya pronuncia el nombre Yahvé. Se supone que no lo debería saber y lo sabe. Por eso César Silva explica que este texto, Éxodo 6:3, y eso fue algo que dije en textos pasados, en clases pasadas, este Éxodo 6:3 es un montaje posterior para tratar de hacer coincidir la cuestión de los politeístas con la cuestión más monoteísta del Yahvé como Dios único. Y aquí se evidencian las contradicciones. Solamente que en el hebreo, al leer aquí, te vas a dar cuenta que aquí tradujeron Yahvé, en cambio lo tradujeron como Señor. Y obviamente no se va a ver. Ese es el tema. Aquí, por ejemplo, lo que leímos más adelante, y aquí Yahvé, nuevamente, estaba sobre él y dijo, yo Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. De nuevo, hace unos versos pasados, se refiere a Yahvé, cuando en el texto aquí dice, me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso y no como Yahvé. Una bella contradicción, una muy bella contradicción que no es ya de por sí con las traducciones, no nos deja en paz, ahora aquí un peor, es decir, ya el problema está desde el hebreo. Si ya hay un problema desde el hebreo, va a haber un triple de problemas si eso lo vamos a traducir. Y claro, todo lo maquillan con Dios, con Señor, ponen minúsculas y mayúsculas para diferenciar un supuesto Dios real con un supuesto Dios falso. Y ahí, no, esto está hablando de Dios de principio a fin. No, señores, esto no está hablando de Dios de principio a fin y aquí te lo estoy mostrando. Pueden ir a Logos Logos y verificar usted mismo, meterse. Seguimos en la otra diapositiva. Ojalá esto haya quedado claro. De todos modos, me lo dejan en los comentarios, porque esto sí es difícil de ver a primera vista. Si quieren, retrocedan de la parte que empecé con esta diapositiva y vuelvan a ver y le dan pausa, porque esto sí hay que verlo con detalle, con mucho detalle, para llegar a las conclusiones de que hay arbitrariedades a la hora de escribir Yahvé en el texto.
Seguimos en la otra diapositiva. Ahora viene una segunda incongruencia mayor. Un ángel, un malak, un ich, que quiere ser llamado Dios por Jacob. La famosa lucha de Dios por Jacob. Vamos a empezar a leer aquí. Génesis 31 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios, esto es lo que dice la traducción. Me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es decir, en este sueño, este Malak o este Ish, que ya vamos a ver, al principio se hace llamar como un ángel, ángel de Dios. Pero en el verso 13 dice, yo soy el Dios de Betel. Es decir, este ángel al final se proclama como un Dios. Ya en la traducción, sin mostrar hebreo, aquí, ¿qué está pasando? No, esta es una interpretación, sueño, simbolismo. Entonces los religiosos vienen y te envuelven, ¿sabes? Te envuelven con un montón de explicaciones para salvar esta contradicción. Pero aquí dice, comenzamos en el verso 11. Me dijo el ángel de Dios y al final dice que este ángel que dice, yo soy el Dios de Betel. El Dios de la lectura que estábamos haciendo de la piedra que hizo como altar. El Dios de ese sitio, de la casa de Dios de Betel, de ese lugar. ¿De quién es? De Dios Él. Yo soy el Dios Él. ¿Lo demuestro? Vamos a la otra diapositiva. Veamos. Y así quedó Jacob solo. Estamos en Génesis 32:24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje. Es decir, este varón no podía con Jacob. Tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó. Es decir, le dio una coyuntura. Le golpeó y quedó cojo. Y el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Él se hizo trampa oye, no puedo con Jacob, vamos a lastimarlo. Y dijo, déjame, porque ya viene el alba, ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es decir, Jacob podía con este varón. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no seguiré más tu nombre, Jacob, sino Israel. Él. ¿Saben? Ezequiel, Rafael, Micael, Israel, Asiel, todos los nombres que terminan en él es la fuerza de Dios, el rostro de Dios, la curación de Dios. Todos se refieren a un atributo, todos estos nombres que usamos usualmente en nuestros nombres personales, es un atributo cuando termina en él, porque se refiere al Dios él, el cananeo, que ya hablamos episodios pasados. Ya esto lo deberían saber por las clases pasadas. Al Dios Él. Israel. Al Dios Él. Pero con las traducciones, no. La fuerza de Dios. No. Porque has luchado con Dios. Fíjese aquí. Y el varón dijo, no se irá más, tu nombre es Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Inmediatamente, aquí hay una primera alusión. Jacob luchó con Dios. Nuevamente, si aquí dice un varón, al principio y en todo el texto, porque ahora cambia al tema de que está luchando con Dios o luchó con Dios en este episodio. Y con los hombres ya has vencido. Vamos a buscar rápidamente este texto y le voy a enseñar de una vez cómo usted se puede empoderar en las búsquedas de los textos. Vamos a Logos K Logos, también para que aprenda a usar la página. Vamos a buscar Génesis 32 verso eh, verso 28. Entonces vamos a buscar Génesis 32. Aquí vamos a poner Antiguo Testamento, Génesis 32.
Vamos a buscar aquí 32 verso 8. Se me olvidó, ya me dio amnesia. Verso 28 y 8. Verso 28. Colocamos verso 28. Y automáticamente en Logos Calogos se muestra. Ahora vamos a buscar con quién luchó. Con un Elohim. Y lo traducen como Dios. Sustantivo masculino plural absoluto. Aquí, y voy a dar el paso porque aquí puede venir la primera, un pensamiento de que no, aquí dice Elohim, luchó con Dios, por lo tanto debe ser dioses. No, lo que pasa es que el texto habla de un solo individuo y esta palabra contextualmente se ubica a qué preguntarse, ¿a qué Elohim está hablando? O sea, ¿a qué Elohim está refiriéndose? Al varón, a esa única deidad. Esto lo vamos a ver más adelante porque parece una contradicción el hecho de que si aquí aparece Elohim, debemos traducirlo como dioses. Como dice Mauro Viglino, dejen las palabras como están ahí, porque cuando vienen y lo traducen como Dios, complicamos las cosas. Y sí, efectivamente, esta palabra Elohim se refiere a quién de los Elohim estamos refiriéndose, al varón. Solamente que aquí hay una contradicción, porque si estamos hablando del varón, ¿por qué le llaman Elohim? Porque este varón es un Elohim, uno de ellos. ¿Saben? Ya el texto en hebreo, solamente en hebreo te está diciendo, este varón es un Elohim. Y los Elohim tienen forma física. Ya van a ver. Vamos a seguir con el texto. Esto va a tener más sentido más adelante, esta contradicción de Elohim y cómo son sus usos. Lo estoy haciendo a propósito, para que vean. Luchando con Elohim y con los hombres han vencido. Entonces, el verso 29, Jacob le preguntó y dijo, declararé ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Desvió el asunto de su nombre y lo bendijo. Deja el fastidio. Vamos a bendecirte una vez y no hagas esas preguntas. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Atención. Y aquí la gente cuando lee en el español, Peniel, no sé qué es Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y aquí una segunda referencia. Jacob lucha con una entidad, un Dios. En realidad ya vamos a ver cómo es la traducción real. Entonces, y aquí se refiere, efectivamente, Jacob luchó con un Ich, con un varón que se hizo pasar por Dios, igual como aquel sueño. Ahora vamos a ver un poco de las traducciones. Eso es lo que le fastidia a los creyentes. Precisamente aquí dice con el varón, con un Ich, Aleph con el puntico I. Bien, vamos a ver, vamos a buscar en internet cuando el varón no vio que no podía con él, obviamente es un ser humano, no es un Dios, no es un todopoderoso. Vamos a lo siguiente, vamos a buscar aquí en Google un Ich Biblia, así lo puedes buscar. Vamos a conseguir esto. El término Ich denota un ser muy alto con realeza y dominio. Los mensajeros celestiales, ya aquí te lo está diciendo. Ángeles, que en realidad son mensajeros, son definidos como Ich. Estos ángeles o mensajeros son Ich. E incluso el Eterno mismo se denomina con ese término. Y aquí vemos la palabra Ich. Obvio, aquí dice el Eterno o Dios se denomina, se le nombra bajo ese mismo término. Porque quieren como que salvaguardar ese texto que acabamos de leer. No, también a Dios. Y decir, no, también a Dios se le dice Ich. Pero seguimos hablando de un Dios todopoderoso. Cuando un texto más atrás dice, es un varón y no podía con Jacob. Obviamente era un ser humano. Y aquí vemos Ich, ¿verdad? Aquí, en este término, lo acerco más adelante, aquí vemos la palabra Ich. Y si vamos más abajo, podemos encontrar lo siguiente, en otra página, humano, Adam, y hizo el Adam, hizo el ser humano. Adán no significa hombre, Adam significa ser humano, y eso pregúntaselo a los judíos. Y aquí te lo está diciendo. Hombre, Ich,
El varón es un ich y una mujer una isha, que sería una varona, pero ese tema no lo quiero tocar. Aquí ya estamos desmitificando algo. Cuando se habla de Adán, es el humano. Y cuando se habla de ich, es el hombre. Entonces estamos hablando de un hombre en esta diapositiva. Un ich, un varón, un hombre, que luego lo denomina como Dios. Jacob lo cree y cree que es él es Dios. Y efectivamente estamos hablando desde el episodio 1 de que los Elohim y el Dios Él y todo esto tenían más características de seres humanos que de un Dios todopoderoso espiritual. Esto te lo confirma en este texto. Más abajo dice, no seguirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. El varón le cambia el nombre a Jacob por Israel, Elich. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Tú lo buscas en internet y significa el que lucha con Dios. No, nuevamente hay que quitar esa generalidad de colocar el nombre de Dios y vamos a sustituir a la verdadera traducción. El que lucha con Él. ¿Con quién? Con el Dios Él. Ahora tiene más sentido. Él luchaba con un Dios llamado Él, que tenía una figura humana. ¿Cómo lo sabemos? Si ya de por sí aquí se habla de que esa lucha con el varón era, el varón se llamaba Él, es un Dios Él. Pero luego vamos a rematar. ¿Por qué me preguntas a mí por mi nombre? Y lo bendijo allí. Después Jacob dio el nombre a ese lugar y le dijo Peniel. ¿Qué es Peniel? ¿Y por qué dice vi a Dios cara a cara? Esto pasa desapercibido, pero si vamos a la traducción, si vemos aquí y leemos la palabra Peniel y vamos a buscar en internet, esto usted lo puede buscar, lo hago inmediatamente. Ya buscamos lo de Ish. Ahora vamos a ver significado de Peniel. Llamo, Peniel significa el rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. Si quitamos, la gentilizó Dios y colocamos el Dios. Él, el rostro de Él, vio el rostro de Él cara a cara. Cuando vemos a Moisés y dice, vio a Dios cara a cara, también habla de un ich. Cuando viene Abraham y recibe a los tres ich, tal cual como este texto, ya lo leímos en una clase pasada, se fueron dos Ish a Sodoma y quedó uno, el cual es Dios, y habló con Abraham y después este Dios se fue. En realidad estamos hablando de un Ish. Y aquí dice, el rostro de Dios, Peniel significa el rostro de Dios, es decir, el rostro de Él, del Dios cananeo, de nuevo. Entonces aquí Jacob se encierra todo y obviamente le va a decir, no, es Peniel. ¿Por qué? Porque vio a Dios cara a cara. Entonces, este varón, en conclusión, es el Dios Él. Listo. Y solamente lo podemos lograr en hebreo, buscando estas terminologías. ¿Entiendes la conclusión? Más adelante vamos a tocar este tema. En las últimas diapositivas vamos a adelantar. Vemos aquí. eh, Génesis 31:11 y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, heme aquí, esto es lo que vamos a leer. Y vamos a leer lo siguiente. El Malak, le dijo, el Malak de Dios. Y me dijo el ángel de Dios en sueño. El Malak de lo Elohim. El Malak, ya saben la traducción. Malak es una cosa, Ich es otra. Ich, como vimos ahorita, es hombre. Malak es un mensajero. Entonces, aquí el ángel en realidad es el mensajero de quién? Los Elohim. De los Elohim en plural, en sueño. Porque los Elohim tenían mensajeros y cada él tenía sus mensajeros. Un mensajero de él habla diciéndole, yo soy el Dios de Betel. Y aquí hay una contradicción como ya hemos visto. Este ángel de Dios en sueños al final dice, yo soy el Dios de Betel. Entonces cuando vemos la traducción, yo soy el de este lugar llamado Betel. Es como decir la casa de Luis. El lugar se llama casa de Luis. Yo soy Luis o yo soy Simón de la casa
de Simón, porque es mía la casa. Solamente que la casa tiene mi nombre, casa de Simón. Me explico. Entonces aquí vemos la relación del dios El con la casa Betel. Seguimos a la siguiente diapositiva. El Shaddai. Aquí efectivamente es lo que decía el texto de atrás que leímos, que se le da el nombre del Shaddai. Y apareció otra vez Dios a Jacob, Génesis 35, cuando había vuelto de Padán Aram, y les bendijo. Y dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, es decir, yo soy el Shaddai. Estamos hablando del Dios El. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Aquí está, El Shaddai. Mauro Viglino habla que es Dios de la estepa, Dios de la montaña. Nunca se debe traducir como todopoderoso. Eso está prohibido en la academia. No se trata de todopoderoso. Y lo siguen traduciendo como todopoderoso. Y eso lo explica Mauro Viglino. No me voy a detener en ese punto. Obviamente, la palabra todopoderoso vende más si nada más le dicen un Dios de la montaña, otro más Dios, otro Dios más del montón. No, hay que hacer un mejor marketing. Bien, vamos a leer aquí en este texto rápidamente porque, claro, leemos aquí primero en Génesis 35:1 y dice, bendice a Jacob en Betel. Dios bendice a Jacob en Betel. Primero, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Es decir, Dios le dijo a Jacob para que le hiciera un altar a sí mismo, pero se habló en tercera persona, altar al Dios. Eso pasa cuando se traducen las distintas palabras con un solo nombre, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué te pareció cuando oías de tu hermano? Quitar los dioses ajenos, los Elohim ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y lamentémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió, y el día de mi angustia y he estado conmigo en el camino que he andado. Vamos a ver aquí la real traducción y por qué aquí al parecer Dios se habla en tercera persona para hacer un altar a Dios, y por qué la palabra ajenos va pegado a dioses. Porque no solamente dice quitad los dioses que hay, que hay entre vosotros, no, debe ir la palabra ajenos. Fíjense, vamos aquí a la traducción. Y dijo los Elohim en plural, plural, pero lo tradujeron como Dios. Y se hace un buen sentido, porque si ahora decimos, y dicen los Elohim a Jacob, levanta y sube a Betel, a la casa de él, y queda allí y haz allí un altar. ¿A quién? A él. Ahí sí tiene sentido. No es que Dios habló y mandó a Jacob a hacer un altar a Dios como si fuera en tercera persona. No, cuando vemos aquí las palabras originales, vemos Elohim, los Elohim mandó a Jacob a levantar, a ir primero a la casa de él. No es que vea a la casa de Dios, no. Ve a la casa del Dios Él o del poderoso Él. Quédate allí y haz un altar a quién? Al Dios Él. Y aquí se soluciona ese conflicto de traducción de por qué Dios le habla en tercera persona. Y obviamente cuando leemos aquí Betel, obvio, ve el lugar donde está el Dios Él, porque ese es el sitio del Dios Él, en la casa de Él. ¿Y quién se los manda? ¿Quién manda a Jacob? Los Elohim, en plural, ¿sabes? Entonces, claro, cuando leemos aquí, quitad los dioses ajenos, en realidad, quitad los Elohim ajenos, porque estamos usando la misma palabra, solamente que la mala traducción dijo los Elohim a Jacob, y para diferenciar los Elohim o estos Elohim del comando de él, se usa Elohim ajenos. No esa cuestión de mayúsculas y minúsculas, como pretende hacer aquí en el español, sino que usan la palabra ajenos para diferenciar
estos dioses reales o verdaderos o estos dioses del equipo de Jacob de otros dioses que están alrededor. Como conclusión tenemos tres formas para ver. Dicen el nombre de Yahvé como pasó uno en la boca de Jacob cuando el texto más adelante dice que Dios no dio a conocer o no se dio el nombre a conocer, sino como el nombre del Shaddai. Y eso lo acabamos de desmentir. Paso número dos. Elish se hace pasar por Dios, un él, es decir, el Dios él o el poderoso él. Le hacen el altar en Betel. El lugar se llama casa de él, porque el lugar era de esa deidad. Paso número 3. Jacob lucha con este Ich, que se hace pasar por Dios y dice, ve a Dios cara a cara. Quiero mostrar una última diapositiva que lo va a dejar a la reflexión. ¿Se acuerda cuando le dije que hay una contradicción entre el nombre de Elohim y debería decir dioses? Bueno, cuando dice aquí la palabra, pues vi a Dios cara a cara, veamos aquí, y aquí se usa la palabra Elohim. ¿Y vi a quién? A Elohim. Y dice, ah, no, entonces debería ser, y vi a los dioses cara a cara. No, porque la pista está aquí en Peniel. Es decir, ¿quién vio quién vio Jacob? El rostro, ¿de quién rostro? Del dios él. Por lo tanto, nuevamente, esta palabra, aunque es plural, el contexto, como dice Mauro Viglino, no debemos traducir las palabras para dejarlas así, que el contexto nos dé el punto de vista de quién se está hablando. Obviamente, esta palabra Elohim se está hablando del Dios Él, porque precisamente la palabra Peniel nos los indica aquí. Se está hablando del rostro de Él. Siempre se habló de Él. Por lo tanto, aunque aquí se esté hablando, se escribió con la palabra Elohim, que se debería traducir como dioses, el contexto de la historia nos habla del Dios Él y está aquí. Rápido, no tenemos que ir al Génesis u otros textos. Está aquí la pista. Inmediatamente se está hablando del Dios Él y de su rostro y lo vi cara a cara. ¿Quién? Al Dios Él. Así se resuelven las contradicciones de que aparentemente aparece la palabra Elohim en plural en ciertos textos, pero es que la historia completa o el capítulo completo se habla de un Dios, o en su defecto, Dios Yahvé. Ah, aunque dice Elohim Yahvé, pero se está hablando ese Elohim, ¿de quién de todos esos Elohim? De un solo, que decir Yahvé. Y así se resuelven ciertas contradicciones en el hebreo que parece que no tuvieran sentido en el español, pero al leer el contexto nos damos cuenta que en realidad se habla de una entidad, que sería en este caso el Dios El. Y así se resuelven estas contradicciones. Espero que le haya servido este video. Ha sido un video bastante pesado, con un análisis profundo, pero la idea es darle continuidad a estos temas. Ya hemos tenido atrás 11 clases entre traducciones, lingüística y de alguna manera reconstruir todo lo que Mauro Viglino ha dicho en sus conferencias y que en este canal hemos compartido por 2 años y así poder darle sentido a un montón de información que si se va o si vamos de manera aislada puede que no tenga sentido. Por eso es el sentido de estas clases, la dirección de ver cómo reconstruir todo esto de manera coherente. Mi nombre es Simón Guardia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Puedes ver todas las clases en esta lista que te estoy mostrando en este momento. Darle clic ahí y vas a conseguir las 11 clases anteriores. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.